Después de una vida llena de milagros, encuentros divinos y liderazgo implacable, Moisés, el gran siervo de Dios, el hombre que habló cara a cara con el Altísimo, llegó al final de su jornada. A las puertas de la tierra prometida, Moisés no cruzó. Desde la cima del monte Nebo, el Señor le permitió ver con sus ojos la tierra que tanto anhelaron sus antepasados, pero no le fue concedido poner sus pies en ella. Allí murió, en un lugar secreto que nadie conoce hasta el día de hoy. Pero la historia no terminó con su muerte. Aquel evento marcó el inicio de una nueva etapa para el pueblo de Israel, un tiempo lleno de transición, cumplimiento de promesas y desafíos que pondrían a prueba todo lo que Moisés enseñó. Estas son las 5 cosas que sucedieron tras la muerte de Moisés, según las Escrituras. 1. Josué asumió el liderazgo. Con la muerte de Moisés, Dios mismo estableció a Josué como su sucesor. No fue una elección del pueblo, ni una imposición humana. Fue el Señor quien lo eligió. Josué, hijo de Nun, había sido el fiel servidor de Moisés, su ayudante cercano y uno de los 2 espías que creyeron en la promesa de conquistar la tierra de Canaán, cuando todos los demás dudaron. El libro de Josué comienza precisamente así. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán. Josué 1:2. La voz de Dios no se apagó con Moisés. El mandato divino continuó con autoridad: conquistar la tierra, repartirla entre las tribus y mantener viva la ley dada por Moisés. Pero había una diferencia notable. Moisés guió al pueblo con señales, milagros y una presencia sobrenatural directa. Josué, en cambio, tendría que aprender a confiar sin depender constantemente de manifestaciones visibles. Dios le dice a Josué: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:9. Porque lo que venía no sería fácil. 2. El cruce del Jordán. Una nueva generación entra a la tierra prometida. Uno de los primeros actos bajo el liderazgo de Josué fue el milagroso cruce del río Jordán. No era un simple paso, era la consumación de siglos de promesas. Y una nueva generación, nacida en el desierto, sería la que finalmente entraría en la tierra de Canaán. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto pusieron sus pies en las aguas del Jordán, las aguas se detuvieron, y el pueblo pasó en seco, tal como ocurrió en el Mar Rojo décadas antes. El simbolismo era profundo. Dios estaba confirmando que estaba con Josué como lo estuvo con Moisés. Las promesas seguían vigentes. El pacto no se había roto. Y justo después del cruce, Josué mandó a colocar 12 piedras, como memorial, para que las futuras generaciones recordaran ese momento crucial. Este evento también marcó el fin de la vida nómada. Ya no habría más maná desde el cielo. Ya no serían peregrinos. Ahora eran conquistadores, herederos de la tierra que fluye leche y miel. 3. El pacto fue renovado en Gilgal. Antes de comenzar las campañas militares para tomar posesión de la tierra, Josué recibió instrucciones específicas. Debía renovar el pacto con Dios. En Gilgal, todos los varones que habían nacido en el desierto y no fueron circuncidados durante la travesía, fueron circuncidados como señal del pacto entre Dios e Israel. El dolor físico del acto fue también un recordatorio del compromiso espiritual. Era el símbolo de que Dios estaba levantando una nueva generación, purificada y lista para obedecer. Allí también celebraron la Pascua, recordando la liberación de Egipto. Y fue precisamente después de esa Pascua que el maná cesó. Por primera vez, comieron del fruto de la tierra de Canaán. En este punto, la dependencia milagrosa diaria cesó. Y comenzó una nueva etapa: depender de la obediencia, del esfuerzo y de la presencia continua del Señor. 4. El ángel del Señor apareció como comandante del ejército. A punto de iniciar la conquista de Jericó, Josué se encontró con una figura misteriosa. Un hombre con una espada desenvainada. Josué se acercó y le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta fue impactante: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Este no era un hombre cualquiera. Era una manifestación celestial, un mensajero divino, quizá una teofanía, una aparición de Cristo antes de su encarnación. El mensaje era claro:
La guerra no era de Israel solamente, era del cielo. Dios mismo peleaba por su pueblo. Entonces Josué se postró en adoración. Y el ángel le dijo: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo». Palabras que nos recuerdan el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente. Con esta visión, Josué entendió que la batalla era espiritual, y que la victoria vendría por la obediencia, no por las armas. 5. La ley de Moisés se convirtió en el fundamento del pueblo. Tras la muerte de Moisés, no solo quedó un vacío de liderazgo, sino una necesidad urgente de mantener viva su enseñanza. Dios mismo le encargó a Josué que no se apartara, ni a diestra ni a siniestra de la ley que Moisés había dejado escrita. El rollo de la ley se convirtió en el corazón del pueblo. Era la guía moral, política, espiritual y social. Cada paso que el pueblo diera debía estar en conformidad con lo que Moisés había enseñado. Y no solo eso, se dio la instrucción de leer la ley en voz alta, de generación en generación. En Deuteronomio se ordena que cada 7 años, en la fiesta de los tabernáculos, toda la ley fuera leída delante del pueblo. Así, aunque Moisés había muerto, su voz seguía viva. Su legado no se apagó. Sus palabras resonaban en cada rincón del campamento, en cada hogar, en cada altar. Moisés murió, pero la historia de Dios con su pueblo no terminó allí. La fidelidad de Dios traspasó generaciones. La muerte del líder no significó la muerte del plan. Al contrario, fue el inicio del cumplimiento. Cada uno de estos 5 eventos posteriores a la muerte de Moisés marca una transición, una reafirmación de que Dios no depende de hombres para cumplir su propósito. Él usa hombres, sí, pero su fidelidad permanece cuando ellos ya no están. El cruce del Jordán, la renovación del pacto, la aparición del ángel, el levantamiento de Josué, la permanencia de la ley. Todo ello nos recuerda que el Dios de Moisés es también el Dios de cada generación. Que cuando una etapa termina, otra comienza. Y que, aunque los siervos pasan, la promesa permanece. Moisés fue enterrado en un lugar que nadie conoce, pero su legado vive cada vez que recordamos que hay un Dios que guía, que libera, y que cumple todo lo que promete. La muerte de Moisés no fue el final de la historia, sino el comienzo de una nueva etapa cargada de significado espiritual, transiciones de liderazgo y cumplimiento de promesas. Cuando Moisés exhaló su último aliento en lo alto del monte Nebo, frente a la tierra prometida que nunca llegaría a pisar, el pueblo de Israel se enfrentó a una de las transiciones más delicadas y decisivas en toda su historia. La primera gran consecuencia fue el luto nacional. Durante 30 días, el pueblo lloró a Moisés, su libertador, su intercesor, su profeta. No había otro como él, que hablara con Dios cara a cara, que intercediera por el pueblo tras cada caída, que los guiara con paciencia a través del desierto por 40 años. El dolor era profundo, no solo por la pérdida de un líder, sino por el cierre de una era, pero también marcaba el comienzo de otra. Y allí es donde surge Josué. Este joven valiente, que había sido asistente de Moisés, fue llenado por el espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Dios mismo lo confirmó como el nuevo líder. La segunda gran consecuencia, entonces, fue el traspaso del liderazgo a Josué, un cambio que podría haber sido caótico, pero que, por designio divino, se desarrolló con orden. El pueblo obedeció a Josué como había obedecido a Moisés, y el mandato de Dios fue claro: esfuérzate y sé valiente. Una tercera consecuencia fue la renovación del pacto. Antes de que Josué emprendiera la conquista de Canaán, se reafirmaron las promesas divinas. La tierra prometida sería suya, si obedecían los mandamientos de Dios. Ya no se trataba de vagar por el desierto, sino de tomar posesión de una tierra que manaba leche y miel. El relato cobra fuerza en Josué capítulo 1, cuando el nuevo líder es comisionado y todo el pueblo responde al unísono: todo lo que nos has mandado haremos, y a donde quiera que nos envíes iremos. La cuarta gran consecuencia fue la entrada milagrosa a Canaán. Como un eco de la salida de Egipto, Dios repite su poder ante los ojos de una nueva generación. Esta vez, el río Jordán se detiene en seco para que el pueblo cruce en seco hacia la tierra prometida. Las aguas se amontonan a lo lejos, y todo Israel atraviesa con asombro.